Vamos a ver en esta ocasión las bases de datos NoSQL en entornos Big Data. Una colaboración de Emilio Rodríguez. ¿Qué son las bases de datos? La metodología de diseño, vamos a pasarla rápidamente. Bases de datos, el concepto de NewSQL y otros aspectos. En general podemos decir que la base de datos es un conjunto de datos dentro de un mismo contexto, ¿no? El sistema gestionador de base de datos de BMS nos permite interactuar con la base de datos. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, una base de datos que es básicamente un conjunto de datos. Cuando yo ingreso al explorador y reviso, pues esto tiene un nombre, una fecha, un tipo y un tamaño. La característica principal de los sistemas gestionadores de base de datos son almacenar una gran cantidad de información, fácil organización de la información, recuperación de forma rápida y flexible. ¿Qué aportan los sistemas de gestión de base de datos? En primer lugar, la independencia de los datos con los programas y procesos, lo cual permite modificar los datos sin tener que modificar el código de las aplicaciones. Mayor seguridad, tanto en el acceso como en los backups. Acceso eficiente a los datos, más fácil, más cómodo y rápido, porque están organizados apropiadamente. Además, nos ayuda a mantener una baja redundancia en los datos, es decir, únicamente los buenos diseños de base de datos tienen poca redundancia, lo cual implica menor espacio de almacenamiento. ¿Qué posibles problemas podemos tener al diseñar y trabajar con bases de datos? Probablemente que la base de datos sea inadecuada o ineficiente, que el mantenimiento sea difícil o costoso, que no encontremos documentación o que la documentación sea limitada, que los datos sean redundantes o Ahora, para nosotros diseñar una base de datos, tenemos que tomar en cuenta el diseño conceptual, el diseño lógico y el físico. En general, los modelos de datos nos ayudan a reproducir una realidad que deseamos almacenar en un sistema informático. Dicho sea de paso, yo tengo que entender la problemática para poder modelar. Si no entiendo apropiadamente, debo tener la iteración necesaria con el usuario para entender la problemática y luego modelar. Entonces, el diseño conceptual es independientemente del tipo de modelo de base de datos. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Esto describe una realidad de acuerdo a ciertos conceptos y a ciertas relaciones que se establecen. El diseño lógico, en esta fase nosotros trabajamos con los procesos de normalización de las bases de datos, ¿sí? Por lo menos tenemos las tres formas normales que conocemos. El diseño físico ya se crea con el soporte concreto, ¿no? Entonces ya ese tiene mucho que ver, por eso nosotros cuando trabajamos con Power Designer, por ejemplo, podemos generar una base de datos, un modelo, un PDM, ¿sí? Un Physical Data Model. Ya en Oracle lo podemos generar en Sybase, MySQL, etcétera, ¿no? El diseño lógico, por supuesto, tiene las entidades, tiene las relaciones, ¿no? Pero todavía no se ha hecho una generación propiamente del modelo físico. ¿Ok? Ahora, el modelo de datos se basa en un análisis de requisitos. O sea, tenemos la lógica del negocio, cómo se realizan, por ejemplo, cómo se realizan las compras, las adquisiciones. Entonces, en base a la conversación y al trabajo, nosotros diseñamos un modelo que responda a la necesidad del negocio. Por lo tanto, el modelo conceptual es una descripción teórica de los datos y sus relaciones. Entonces, representamos una realidad.
La descripción debe ser rigurosa y debe recoger toda la funcionalidad que tenemos o que queremos representar. Debemos aislar la representación de los requisitos del usuario o de la empresa, independiente de cualquier sistema de gestión de base de datos. Aquí no tenemos nada que ver con ninguna base de datos. El modelo entidad-relación es el que más se utiliza para el diseño conceptual y se compone de 3 elementos: entidades, atributos y las relaciones entre las entidades. Un ejemplo del modelo de entidad-relación es cliente, donde tiene sus atributos, ¿sí? La entidad cliente tiene sus atributos. Esta se relaciona con un pedido en una relación de 1 a n, y el pedido se relaciona con el producto en una relación n a n, ¿sí? Cada uno de ellos tiene sus atributos. Aunque cambie el modelo físico, el modelo conceptual no va a ver afectado, ¿sí? En realidad. Aquí tenemos diferentes notaciones que conocemos: 0 a varios, 1, varios, entre otros, ¿no? En el modelo Chen, que es el modelo más utilizado dentro de esta notación. El modelo lógico es un esquema propiamente dicho de la base de datos, ¿sí? Una vez que nosotros ya diseñamos el modelo conceptual, entonces normalizamos y generamos el modelo de datos lógico. Este modelo representa el conjunto de componentes del sistema de gestión de base de datos para estructurar y manipular los datos. Consecuentemente, tenemos las estructuras de datos para definir y construir la base de datos, operaciones para manipular, consultar datos, mecanismos para aplicar restricción de integridad, claves primarias, claves ajenas, secundarias, foráneas, entre otras. En el diseño lógico, convertimos el modelo conceptual que ya hemos usado, entidad-relación, a un modelo lógico, ¿sí? Es el más utilizado, el modelo relacional, estrella o copo de nieve, ¿no? Entonces, en la primera parte, nosotros entendemos el modelo conceptual, entendemos la problemática, empezamos a establecer, identificar las relaciones, las entidades, los atributos, etcétera, y luego lo convertimos a un modelo lógico. Cada relación del modelo de datos será una tabla cuyos campos, columnas, serán los atributos, ¿sí? Hay otros modelos lógicos, como el modelo jerárquico, Codacil, etcétera, ¿no? Entonces, si yo utilizo en el modelo lógico, el diseño de estrella, una sola tabla que se denomina tabla de hechos, relacionada con varias tablas o dimensiones en un nivel. Esto es ideal para el análisis, pero ocupa más espacio, hay redundancia y contenidos. En cuanto a almacenamiento, el diseño en copo de nieve tiene múltiples relaciones entre tablas en varios niveles, ¿sí? Esto ya dice, tomando en cuenta el diseño para un data warehouse. Entonces tenemos diseño en estrella y el diseño en copo de nieve, ¿sí? No hay redundancia de datos, ¿sí? Está normalizado, pero ofrece un peor rendimiento en lo que es el análisis. Algo raro de este modelo, ¿sí? Si cada pedido puede contener varios productos, el modelo no se adapta a dicha premisa. Es decir, acá tenemos
cliente, ID de cliente, nombre, dirección, teléfono, que es una dimensión, ¿sí? Y la tabla de hechos, ID de pedido, ID de cliente, ID de producto, ¿sí? Y el importe. Fíjese que aquí necesitamos una tabla intermedia entre el pedido y el producto, ¿sí? Que es producto pedido. Entonces, el diseño en copo de nieve tiene varios niveles. No todo depende de la tabla de hechos. Esto pues se especificará más adelante dentro de lo que es Data Warehouse. Ahora, ¿qué hace la normalización del modelo de datos? Efectivamente, pues aplica un conjunto de normas para asociar los atributos y prevenir anomalías. Se evita la duplicidad de datos, se garantiza la integridad referencial, o sea que no hayan datos incoherentes, y se evita la pérdida de información. Aquí tenemos un esquema de base de datos relacional, ¿sí? Ahí tenemos el tipo de datos, los tipos de relaciones y la estructura o las tablas. Una visión rápida, ¿no? Ahí tenemos algunos diseños que pueden llegar a ser muy complejos, ¿no? Para nosotros trabajar, podemos trabajar con cualquier manejador de base de datos o de BMS como MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres, MariaDB, entre otros, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el diseño lógico, pasamos al diseño físico. Ya aquí yo debo definir con qué base de datos voy a trabajar. Por ejemplo, Oracle o SQL Server. Las bases de datos relacionales, que son lenguaje SQL y sus limitaciones. Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que cumple obviamente con el modelo relacional. Tiene varias tablas y varias relaciones. Cada tabla dispone de campos, columnas y registros o filas. Y las tablas se relacionan a través de claves primarias, claves foráneas, ajenas, ¿sí? Y trabaja con datos estructurados. Garantizan además la integridad de la base de datos. Entonces, hasta aquí la primera parte de lo que son las bases de datos en su entorno general.